Si tienen sus Biblias, por favor, vayan a Juan 13. Estamos en una pequeña serie sobre el aposento alto. Juan 13, y vamos a estar en los versículos 12 al 20 en esta mañana. Ha existido una tendencia que vemos desde el Nuevo Testamento en las correcciones que vemos tanto en toda la historia de la Iglesia, una tendencia que más tarde llega a ser nombrado gnosticismo, una tendencia de minimizar todo lo físico, minimizar lo material y enfatizar solamente lo espiritual. Y vemos esa mentira, ese error en muchas partes de nuestra doctrina, por ejemplo, en la escatología. Si preguntas a un cristiano promedio, ahí en la calle, ¿cómo va a ser el cielo? Pues la forma en que lo va a describir va a ser muy erróneo. O sea, un fantasma ahí en las nubes tocando arpas o lo que sea. Y luego cuando comparas eso con el Nuevo Testamento, te das cuenta que es muy diferente. Dios va a recrear todo, Dios va a restaurar esta creación, nos va a dar nuevos cuerpos. Vamos a reinar con Cristo y disfrutar de su mundo totalmente hecho nuevo. También vemos evidencia de ese error en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aunque hoy en día se habla mucho de la deidad de Jesucristo, las sectas niegan la deidad de Jesucristo. En el primer siglo era más común negar la humanidad de Cristo, porque era más difícil para ellos concebir que una persona que pudo alimentar a miles de personas y resucitar a gente y luego él mismo resucitarse entre los muertos, que él podría ser un humano como nosotros, de carne y hueso. Así que vemos afirmaciones como en Juan 1, de que el Verbo eterno que sostiene toda la creación con la palabra de su poder se hizo carne. Juan 1:14. Colosenses 2:9, de que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente. Ese énfasis de que Jesucristo es humano, es físico. De hecho, Juan tiene que decir en 2 de Juan, versículo 7, de que el que niega que Jesucristo haya venido en carne es el anticristo. Porque un Cristo que no es totalmente humano no puede redimir a nosotros que somos humanos. Pero el área donde yo quiero enfatizar un poco en esta mañana es de que ese énfasis de enfatizar lo espiritual y negar o minimizar lo material también se ve entre la relación, entre la justificación y la santificación. De que hay los que dicen de que básicamente Dios nos justifica, Dios nos declara justos por fe en el mundo espiritual, y eso es lo importante, yo soy justo y no importa lo que yo haga acá en este cuerpo, en la santificación. Yo soy justo sin importar cómo vivo en esta carne. Y por eso era tan importante la sección que leímos en la lectura bíblica en 1 Juan 3, en particular el versículo 7. Lo voy a leer de nuevo. 1 Juan 3, 7. Dice así el apóstol: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. O sea, tú dices que has sido justificado. Tú dices que Dios te ha justificado por fe en Jesucristo, que la cruz de Jesucristo te ha redimido, te ha lavado y eres perdonado. No me digas eso si vives como mentiroso, como asesino. Es el que hace justicia, el que revela, el que evidencia que ha sido justificado por Dios. Entonces, obviamente es importante. La justificación es la base de todos, pero no minimicemos tampoco la necesidad de ser santificado en lo material. Y lo estoy enfatizando, si podemos regresar a Juan 13, porque en Juan 13 cuando vemos ese acto tan bello en que Cristo lava los pies de sus discípulos, realmente vemos dos lecciones. La primera lección lo vimos la vez pasada, de que cuando Jesucristo lavó los pies de sus discípulos, que hubo una lección espiritual allí.
de que necesitamos ser lavados por Jesucristo. Necesitamos ser perdonados de todos nuestros pecados o no tenemos parte con Él. Necesitamos un baño, ¿no? Necesitamos bañarnos en la sangre de Jesucristo y recibir su perdón. De eso se trata la justificación, ¿no? De que en la cruz de Cristo hemos sido lavados de todos nuestros pecados. Pero hay otra lección en Juan 13 que muchas veces ha sido minimizado por los cristianos. Y lo curioso es de que es la lección más explícita y más obvia del pasaje. Es de que nosotros debemos amar los unos a los otros. Debemos servir los unos a los otros. Debemos lavar los pies los unos a los otros. Los que hemos sido lavados en la justificación, en la esfera espiritual, debemos también lavar los pies de los hermanos en este mundo físico, en lo material. Debemos amarlos, debemos obedecer este mandato. Y ese mandato de servirnos y amarnos en este mundo físico es de igual importancia. No podemos minimizar o exaltar el uno sobre el otro. Se presentan a la par. Claro, uno es la consecuencia de la otra. Obedecemos porque ya fuimos lavados, ya fuimos perdonados. Lavamos los pies de otros porque Jesucristo ya nos ha lavado. Pero nuestro servicio a otros no es menos importante. Y un versículo que tal vez pruebe esto más que cualquier otro versículo se encuentra en Colosenses 2, en que Pablo dice en Tito 2:14 que Cristo se dio a sí mismo, Cristo fue a la cruz con un propósito. Cristo se dio a sí mismo para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La razón explícita por qué Cristo fue a la cruz fue para capacitarnos para hacer buenas obras. A Dios le importa lo que hacemos en esos cuerpos. A Dios le importa lo que hacemos en este mundo. No debemos hacer una falsa y antibíblica división entre nuestras almas y nuestros cuerpos. Claro, tenemos dos partes, somos bipartitos, tenemos alma y tenemos cuerpo. Pero como seres somos la unión de esas dos partes. Las dos partes no pueden funcionar independientes de la otra. Los gnósticos lo que hacen es dividir entre las dos partes. Dicen, Dios me ha declarado justo en mi parte espiritual, aunque no vemos ninguna evidencia de esto en mi parte física. Mentira. Imposible. Si eres una nueva criatura por dentro, necesariamente veremos evidencia de esto en el mundo físico. Porque eres la unión de esas dos partes. Es imposible dividirla. Tu alma no puede pensar sin tu cerebro físico. Y tu cerebro físico no puede pensar ni funcionar sin tu alma. Somos la unión de las dos partes. Y por eso tenemos que buscar agradar a Dios en todo nuestro ser. Tanto en lo espiritual, buscando agradarle por fe, como en el mundo físico, buscando evidenciar esa fe en la forma que servimos los unos a los otros. Bueno, una introducción un poco más larga de lo que estoy acostumbrado a hacer, pero ahora entrando en el texto de Juan 13, 12 al 20, quisiera plantearles 4 preguntas cuyas respuestas nos ayudarán a seguir el ejemplo humilde de Cristo. Primero veremos qué hizo Jesús, luego quién es Jesús y luego qué hacemos y quiénes somos. Así que vamos a leer el texto bajo estos 4 encabezados. ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién es Jesús? Y luego qué hacemos y quiénes somos. Vamos a leer el texto Juan 13, 12 al 20. Dice así el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y pedimos en esta hora, Señor, de que tú nos ilumines y nos ayudes a comprender tu verdad y que tu Espíritu Santo nos dé fuerza y valentía para hacerla, para cumplirla, para obedecerla, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Amén. Bueno, la primera pregunta que estamos planteando es básicamente preguntarnos qué es lo que Jesucristo hizo. Y para recordarles, estamos en un contexto en que Jesucristo está en el aposento alto con sus 12 discípulos. Estamos a 24 horas más o menos antes de la cruz. Y Jesucristo está enfocado en dar las últimas lecciones a sus discípulos antes de que Dios le iba a crucificar, iba a resucitarse, a regresar al cielo. Y el contexto inmediato de todo lo que vemos del Juan 13 al final de Juan 21, es el versículo 1 de Juan 13, en donde dice al final, la última frase de Juan 13, versículo 1, dice que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin o hasta lo sumo. Y lo que vemos en Juan 13 al Juan 21 es evidencia, es la manifestación del amor de Cristo hacia los suyos. Y es importante porque a veces la gente se pregunta, ¿cuál es la conexión entre ese acto de que Jesucristo está lavando los pies de sus discípulos y la cruz? Y la realidad es de que es lo mismo, es la misma expresión de amor. El lavar los pies está conectado porque lo que guió a Cristo a servir a sus discípulos de manera tan abnegada y lavar los pies de ellos es el mismo amor que le guía a morir por ellos en la cruz. Es una demostración de amor. Recuerden el contexto del primer siglo, este acto de lavar los pies de alguien era muy, muy degradante. Ni un esclavo judío tenía que lavar los pies de la gente, según los rabinos. Era sucio, ¿no? Y lo curioso es de que el tiempo apremia. O sea, hay pocas horas, hay minutos antes de la cruz y Jesucristo toma mucho tiempo. Y queda muy grabada en la mente de Juan, ¿no? ¿Cómo es que Jesucristo hizo esto? Lo describe con tanto detalle. A veces como que lo lees y, o sea, quita su manto, toma un ladrillo, y luego lava sus pies, y luego regresa, y retoma su manto, y luego se siente de nuevo. Es como que, bueno, sé lo que significa lavar los pies, pero no, es una lección tan importante que es necesario describirlo con precisión, con detalle, ¿no? El humilde servicio de Cristo a los suyos. Y no solamente eso, o sea, Jesucristo está muy interesado en que sus discípulos lo entiendan, que lo comprendan. Entonces no solamente los lava los pies, sino que al final del versículo 12 les pregunta, ¿sabéis? ¿Entienden lo que les he hecho? Y nadie contesta porque parece que nadie lo entiende. El punto es de que ese servicio, el servicio es una expresión de amor, ¿no? Servicio es la expresión de nuestro amor hacia los demás.
Entonces la pregunta que estaremos haciendo en esta mañana es, ¿o que decimos que nos amamos? Somos cristianos. Te digo que te amo, pero ¿dónde está la evidencia de esto? La evidencia, según Cristo, es la forma en que nos servimos. Si me porta como un superior y me visto listo para ser servido por los demás, o si vengo para servir, si me quita el saco, como hizo Jesucristo, para servir a mis hermanos, como hizo Jesucristo, o vengo para ser servido. Cristo no vino para ser servido, vino para servir. Marcos 10:45. Entonces, vamos a enfatizar eso bastante en esta mañana, pero antes quisiera enfatizar un poco más lo que implica acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que ama a los suyos de esa manera, porque debemos maravillarnos de su humildad. Y es algo que Jesucristo enfatiza en esa sección, ¿no? De que Él es Maestro y Señor, Él es el soberano, Él es Dios y Él se porta así, ¿no? Nos recuerda de Filipenses 2, ¿no? De que Él que es Dios no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, se hizo siervo, se hizo esclavo a los hombres y luego sirve y luego muere, y no cualquier tipo de muerte, sino muerte de cruz, de lo más alto a lo más bajo. Y es un ejemplo para nosotros de hacer lo mismo. Es muy fácil hablar de amar a otros, pero muchas veces no nos recuerda de que un elemento, un ingrediente crucial, necesario en un acto de amor es la humildad. Es imposible amar a alguien sin la humildad. Porque el amor, por definición, es tratar a otros bien. O sea, es buscar sus intereses, es buscar su bienestar, ¿no? Así Pablo lo define, ¿no? En 1 Corintios 13, es buscar el bien de otro. El orgulloso que busca el bien de sí mismo. El que ama es que él busca el bien de otros, ¿no? Entonces en Jesucristo vemos esa humildad, ¿no? En que Él ama a los suyos y no solamente en la cruz, los ama todos los días 24/7. En cada segundo de su vida está buscando el bienestar de sus discípulos, de los suyos. Y es bello porque si Él es humilde acá en Juan 13, si vemos la naturaleza de Cristo acá, cómo sirve a sus hermanos, cómo los ama, si vemos su humildad acá, pues sabemos de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Así que si ama a los suyos así acá, es que sé que me ama a mí así. Si Él ama a los suyos hasta el fin, hasta lo sumo, en Juan 3:21, es que sé que también a mí me ama así. Romanos 8, no hay nada que nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Es precioso. Esa acción de Cristo de humillarse y lavar los pies sucios de sus discípulos demuestra el tipo de amor que Cristo tiene para nosotros, que quiere cuidarnos en detalles tan mínimos como estos. Y eso es impactante no solamente por el acto en sí, sino que es impactante también cuando consideramos quién es la persona que lo está haciendo. No es un siervo, es el soberano. Así que eso nos conduce al versículo 13 y la segunda pregunta, que es ¿quién es este siervo que lava los pies de los discípulos? Dice 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Lo soy. Pensamos en esos títulos, maestro. Bueno, en nuestro tiempo a lo mejor maestro no es un título tan elevado. Un maestro de matemática, ¿no? Que te enseña algunas cosas y lo crees o no lo crees, tú decides si está loco o no. Y solamente te enseña en un aspecto, una área muy particular. Pero en el contexto del primer siglo, en particular entre los judíos, que llamaban a Jesucristo rabí, maestro, no tiene que ver con un maestro que enseña algunas cosas. Es alguien que te enseña todo, te enseña a vivir y tú le sigues en
todo. Nicodemo llama a Jesucristo Rabí en Juan 3:2. Tal vez otro ejemplo en Juan, si buscas el capítulo 20 de Juan. Esto es después de la resurrección, en Juan 20, versículo 16. Es interesante de que María, o sea, después de ver a Jesús resucitado, buscando qué palabra elevada puede escoger para hablar con su Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué le llama? Dice el versículo 16 de Juan 20, Jesús le dijo María y volviéndose ella le dijo Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro, o sea, eso no es maestro de matemática. Entonces, tú eres el que me enseña en todo, tú eres el que sigo en todo. Este es el maestro de maestro, ¿no? Entonces él dice, ustedes me llaman maestro, un título alto, respetado, está bien porque lo soy. ¿No? Lo soy. Y vamos a llegar al punto en unos segundos, quiero ver el segundo título acá, que es Señor, pero recuerden que el punto en el contexto es de que si soy maestro, si soy lo que me llaman, un personaje tan alto y sublime, entonces si yo hago esto, ustedes que son siervos deben hacer lo mismo. Si soy maestro y me humillo para lavar pies, cuanto más ustedes que son alumnos deben lavar los pies de sus coalumnos. Pero antes de esto menciona otro título, dice, ustedes me llaman maestro y Señor. Ahora, tanto en griego como en español, la palabra Señor o Kurios se puede traducir o con mayúsculas o con minúsculas. O sea, el Señor como llama a un jefe de la compañía o Señor como el amo y dueño y todo. Y la pregunta es, bueno, ¿a qué se refiere de que ustedes me llaman Señor? ¿Señor de cualquiera o Señor el amo, el soberano del universo? Y me inclino más a la segunda opción. ¿Por qué? Porque noten allí de que ustedes son los que me llaman Señor. La pregunta en el contexto es que cuando Pedro le llama Señor, cuando los discípulos le llaman Señor, ¿a qué se referían ellos? Y nos damos cuenta de que estamos otra vez unas 24 horas antes de la cruz. En este punto, Jesucristo ya ha confesado, Pedro ya ha confesado que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor y soberano del universo, en Juan 11:27. Otro texto que tal vez nos podrían ayudar en Lucas 6, versículo 46, Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de ser Señor? O sea, es seguirle, es obedecerle porque es el amo, el Señor de todo. Entonces, creo que el punto es de que cuando Jesucristo habla de Señor, Él lo entiende Señor con mayúsculas. El amo, el soberano. De hecho, si tan solo regresamos al versículo 3 de Juan 13:3, vemos de que Jesucristo lo sabe. Dice ahí en Juan 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Qué significa esto? Que el Padre le había entregado todo. Significa que es el dueño de todo, el heredero de todo. Es decir, que Él es Señor, el amo, el soberano del universo. Y Jesús dice, ustedes me llaman maestro, ustedes me llaman soberano, Señor, y ¿saben qué? Está bien, porque lo soy. Eso es lo que soy Dios, soy Señor, soy tu maestro. Ahora, claro, es probable de que ellos no entendían todas las implicaciones de esto. Tal vez no entendían Hebreos 1 de que Jesucristo sustentaba todas las cosas con la palabra de su poder. Tal vez no entendían todas las implicaciones de que es el Hijo de Dios. Pero el punto es de que Él afirma de que era cierto que Él es Maestro y Señor. Y creo que es importante por muchas razones. Voy a enumerar dos. Primero es de que no hay evangelio
sin un concepto correcto de quién es Jesús, sin una definición correcta de quién es Jesús, lo que significa que Él es Maestro y Señor, ¿no? A veces estás hablando con alguien que pertenece a una secta y usan muchas de las mismas palabras que nosotros usamos, ¿no? Y hablan de Jesús y dicen que es el Hijo de Dios. Y luego comienzas a hablar con ellos y les obligas a definir lo que significa Hijo de Dios y es una criatura subordinada. Ay, no, es que hablamos de otro Jesús. No hablas de mi Jesús. Mi Jesús es Señor. Mi Jesús es Maestro. Es como si estuvieras diciendo que conoces a mi esposa y luego comienzas a describirla. Y es güera. Digo, es que no sé de quién hablas, pero no hablas de mi esposa. ¿Sí? O sea, tú puedes hablar de Jesucristo, pero si no le conoces como Él es, no hablas de Jesús que existe en la realidad. El Jesús que existe, que hoy está a la diestra del Padre, es Maestro, que debe ser seguido y obedecido en todo, y es Señor, es Dios Todopoderoso, porque es lo que se trata, esos términos. Maestro, es de que Él es el humano sobre todo humano, a quien nosotros debemos de imitar en todo, el que perfectamente cumplió la ley por nosotros, el que obedeció a su Padre con perfecta santidad. Y también es Señor, es Dios Todopoderoso, es el Hijo de Dios hecho carne, a quien debemos de arrodillarnos y adorarle. Entonces, obviamente, si vamos a seguir a Jesús y vamos a adorar a Jesús, debemos adorar al Jesús que existe, no al inventado. Pero segundo, nos ayuda a apreciar lo que Cristo hizo cuando entendemos quién es. O sea, de que es ese Jesús, Dios soberano, quien se humilló a servirnos. O sea, cuando un esclavo sirve a su amo, o sea, es agradable, es loable, pero al fin de cuentas es lo que debe de hacer. Pero cuando el soberano se humilla a lavar pies, wow. Y tú siendo esclavo, ¿no lo haces?